Buenos días, feliz domingo, bendiciones para todos. Hoy es un día especial, ¿verdad? Es el reencuentro después de 8 meses exactos, yo creo, porque el 15 de marzo fue la última vez que nos congregamos aquí y hoy exactamente 8 meses después estamos volviéndonos a congregar y eso nos debe llenar de gozo porque el Señor lo ha permitido así. Amén. Y porque yo sé que algunos anhelan estar aquí y no pueden estar, entonces a ellos allá en sus casas que nos van a estar viendo a través de un video, pues a ellos les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones desde aquí y la verdad es que estamos muy contentos. Cuando suceden cosas tan extrañas así en el mundo, yo creo que debemos poner la perspectiva correcta y la perspectiva correcta de cómo vemos las cosas que están sucediendo es la palabra del Señor. Él es el que está disponiendo todas las cosas, como oraba ayer mi hermano Julio Mario decía, Él no las está permitiendo, Él las está disponiendo así, porque todo es parte de lo que Él quiere hacer. Entonces, la razón de gozarnos al estar aquí no es un capricho y porque el pastor quiere que así sea, sino porque realmente es un testimonio público de fidelidad al Señor, un testimonio público de que Él es el que sostiene la iglesia y la sustenta. Amén. Voy a leer un pasaje que está en Ageo 2:6-9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria Amén. A Dios, amén. Hay una necesidad muy grande en el corazón del ser humano, pero también hay rebeldía, también hay una resistencia a reconocer que esta necesidad solamente la suple Cristo en nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, vamos a glorificarlo a través de cantos y de ser edificados de su palabra. Señor, estamos agradecidos porque tú has permitido y has hecho posible que aquí hay un grupo de hijos tuyos de la congregación de la iglesia local, Iglesia Evangélica El Paraíso. Gracias porque en nuestro corazón existió la disposición de procurar esto y de estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos decirle al mundo que nosotros estamos aquí porque tenemos una convicción grande. No solamente es reunirnos en un espacio físico con protocolos de bioseguridad, sino porque nosotros estamos diciendo, nosotros estamos aquí porque tenemos una convicción en nuestras vidas de que el Señor es el que sostiene, que el Señor es el que sustenta, que todo es posible por el Señor y que Él está por encima de todas las circunstancias y que le esperamos y que anhelamos esa segunda venida prometida. Y como dice este pasaje, las naciones anhelan, es el deseado de las naciones. Qué bueno que muchas personas que no son conscientes de esa necesidad se hagan conscientes de desear a Cristo, de desear esa segunda venida, de desear su presencia en nuestras vidas, Señor. Glorificamos tu nombre y damos gracias, Señor, nuevamente, y exaltamos tu nombre y damos honor, damos gloria y te honramos, Señor, a ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Vamos a cantar, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él.
quiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. En la casa de Dios debe ser nuestro anhelo, identificarnos con David cuando escribió este salmo, ¿no? Hay que estar, es mejor, es la preferencia, estar en su presencia que 1000 años fuera de su presencia. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro segundo coro, y es este coro que nos dice que Él es el que nos ciñe de poder, a pesar de las circunstancias o no importa las circunstancias, el que nos da poder. Para eso no es nada interno nuestro, es el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de
congregación, ¿cierto? Cuando estemos allí frente al Señor y Él es la congregación de los redimidos, el canto de los redimidos, vamos a estar juntos. Amén. Gracias, Señor. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Buenos días, hermanos y hermanas. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros en esta mañana, quienes estamos aquí presentes y quienes están desde casa, viéndonos y participando. ¿Cuál es nuestra esperanza? Llegará el día. Y sueñe en esta mañana con ese día. Dice la Escritura, y le verás, y le verás. Le verás a sus ojos, y le verás tal cual Él es. Y entonces seremos transformados como Él es, para vivir en una comunión eterna con Él. La esperanza de verle
con nuestros ojos y de verle tal cual como Él es. Esperanza gloriosa. También teníamos nosotros una esperanza, y era la esperanza de vernos como nos estamos viendo hoy unos con otros. Las caras un poco cubiertas, pero viéndonos unos a otros. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tóquese un poquito, pellizquese. A ver, tóquese, pellizquese. Y su ser tiene una parte que usted acaba de tocar y pellizcar, y esa parte se llama ¿cómo? Cuerpo. Usted tiene un cuerpo. Y la comunión de la iglesia no es solo la comunión de imágenes virtuales. Es la comunión de cuerpos, porque somos cuerpo y espíritu, ser interior y ser exterior, y así nos hizo el Señor. Entonces la plena comunión, la completa comunión del pueblo de Dios es también la comunión de cuerpos. Estamos juntos y podemos vernos y podemos saludarnos, aunque sea guardando la distancia y los protocolos. Colóquese de pie ahí donde está, no se mueva de su sitio y mire a sus hermanos, mírelos. Colóquese de pie y mire a sus hermanos y salúdelos desde la distancia. Con su cuerpo salúdelos, envíeles un saludo ahí afectuoso y fraternal. A ver, algunos así, no sé cómo otros lo van a hacer, así, o apláudanse unos a otros, pero mírense y salúdense unos a otros. Qué alegría, qué alegría. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Saludamos también fraternalmente a todos nuestros hermanos que a partir de esta tarde, porque este culto subirá y estará disponible en nuestro canal de YouTube en esta tarde. Entonces saludamos a los hermanos en esta tarde que están en casa y a todos los que nos han venido siguiendo y viendo a lo largo de estos meses. Saludamos especialmente a nuestros adultos, hermanos adultos mayores, les saludamos. Saludamos a los niños muy especialmente, ¿verdad? Y saludamos a aquellos que están enfermitos en casa. Muy especialmente a ellos les saludamos y desde acá les enviamos toda la bendición, ¿verdad? De la iglesia, el paraíso, en el nombre del Señor Jesucristo. Y oramos para que pronto todos podamos estar juntos, ¿verdad? Oramos por eso. Que todos podamos estar juntos, como dice la palabra del Señor, en armonía, celebrando, teniendo comunión presencial unos con otros. Pues allí, dice el Señor, allí yo envío bendición y ahí envío vida y vida eterna. Damos gracias al Señor, a Dios nuestro Padre, a Jesucristo que es cabeza de esta iglesia, al Espíritu Santo que mora entre nosotros, que nos acompaña con su poderosa y bendita presencia. Gracias, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque hoy nos permiten volver a usar estas instalaciones que Dios le regaló a esta iglesia hace muchos años, la capilla, la casa pastoral, el otro lote allá. Bendito sea el Señor que le regaló a la iglesia estas propiedades y hoy nos concede, después de 8 meses, volver a usar estas propiedades para su gloria, para la edificación de la iglesia y para anuncio y avance del reino de Dios. Demos un aplauso al Señor de gratitud, hermano. Demos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Los niños estarán escuchando la grabación de la escuela dominical virtual en esta mañana. Estará ya disponible a través del canal de la iglesia.
Y nuestro propósito, hermanos e iglesia, es que poco a poco y de manera gradual, ¿verdad? Vamos a ir a la presencialidad, combinándolo con la virtualidad. Y el propósito es que lleguemos un día a que este culto dominical lo podamos pasar en vivo simultáneamente, ¿verdad? A través de la red. Y los hermanos que están en casa puedan participar simultáneamente con nosotros. Pero todavía nos faltan algunas ayuditas ahí tecnológicas para esto. Y oramos al Señor que pronto podamos hacerlo. Muy bien, hermanos. En esta mañana continuamos con la serie que hemos comenzado hace algunas semanas de exposiciones bíblicas basadas en ¿qué evangelio? Evangelio de San Lucas, conociendo más a Jesús, para quien vivimos y a quien anunciamos. Y este mes de noviembre hemos querido dar un énfasis en las misiones, en la obra misionera, en este llamado de Dios a su iglesia a cumplir con la misión de Dios, la misión que Él le ha dado a esta iglesia. La misión de Dios. Por eso hemos invitado en esta mañana a nuestra apreciada hermana misionera entre el pueblo Yupa, nuestra hermana María Isabel Arango, que viene desde Codazzi y va a estar compartiendo en el Evangelio de Lucas y compartiendo algo de la experiencia misionera con nosotros en esta mañana. Vamos a orar y entonces invitamos a la hermana María Isabel para que pase aquí adelante. Oremos. Señor, gracias te damos nuevamente por la iglesia, gracias por el Espíritu Santo que mora entre nosotros, gracias por la comunión de los santos, gracias por concedernos hoy la comunión de los santos en la presencia tuya, en adoración a ti. Y gracias por los hermanos que están en casa, y gracias porque un día les vas a traer y nos vas a juntar en adoración y en comunión. Gracias, Señor. Y gracias por nuestra hermana María Isabel Arango. Padre, pedimos que tú la bendigas a ella, que tu favor esté con ella, que el Espíritu Santo le guíe a ella, para que al abrir su boca, Señor, y al abrir las Escrituras, seamos instruidos por tu palabra, por tu palabra. Señor, dispón nuestros corazones, obra por el Espíritu en nuestro corazón, que nuestro corazón se abra para recibir con fe, con humildad, con mansedumbre la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Mari, ¿puedes pasar aquí adelante, hermana? ¿Algo? Buenos días. Gracias a Dios que puedo estar otra vez acá en Paraíso. Y solo cuando venía en el taxi me reflexioné que era la primera vez que iban a ver a alguien en persona, el grupo que iba a estar aquí. Yo me pongo nerviosa, pero me puse más nerviosa pensando, wow, tienen 8 meses y la primera que van a ver soy yo. Y entonces, bueno, pero el Señor, como oraba Milton, nos dé la gracia y la sabiduría para compartirles. Me llama la atención porque fue el Evangelio de Lucas el primero que tradujimos por primera vez. El proyecto de traducción entre el pueblo Yupa comenzó más o menos hace 7 años. Y por muchas cosas el trabajo se dilató y no había ningún libro. Hace 2 años, cuando empecé, que el Señor me llamó a través del lingüista y de la persona que estaba coordinando eso, empezamos a revisar y nos dimos cuenta que todo lo que estaba allí traducido
no estaba bien, y empezamos a hacer un trabajo consistente, y para la gloria de Dios se cumplió el Evangelio de Lucas, y eso fue de mucho ánimo para el equipo. Y me toca enseñar Lucas. Es difícil Lucas, pero vamos a orar y que el Señor tome control de este tiempo. ¿Hasta qué hora es que tengo tiempo yo aquí? No sirve. Bueno. Padre bueno que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por este privilegio. Ayúdame, Espíritu Santo, guíame para hablar conforme a tu verdad, y que mis hermanos, Señor, sean edificados así como tú has edificado mi vida con esta porción bíblica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Algo que ha ocurrido, y le doy gracias a Dios con este trabajo de traducción, es que me ha dado como un enfoque ¿así? ¿Le puedo quitar el papel? ¿No me oyen bien? ¿Ahora sí? Bien. Me ha ayudado a ver la palabra de otra manera. Nosotros tenemos la Biblia en muchas versiones, ¿no? Pero el pueblo Yupa y otros pueblos no tienen ninguna versión. Apenas estamos trabajando en eso, y eso me ha dado como esa sensibilidad de valorar lo que otros han hecho, que podemos tener esta Biblia. Representó para muchos muerte, persecución, y qué bueno honrar la palabra de Dios, y eso lo hacía Jesús, y esa era la costumbre en la sinagoga. Se levantaban para leer la palabra de Dios, para honrar la palabra de Dios. No es un rito para mí, el que quiera puede hacerlo. Animo a que nos pongamos de pie y juntos leamos la porción que hoy vamos a estudiar en Lucas 5, 27 al 32. Si tienes la libertad y quieres, te puedes poner de pie y la leemos juntos, unánimes. Para honrar, es Dios hablándonos. Toda la escritura es inspirada por Dios, y esto que vamos a leer es de Dios, es la voz de Dios, es la palabra de Dios hablándonos. Dice así: después de estas cosas, ¿tienen todos la palabra conmigo? ¿La pueden leer conmigo? Ahora estoy pensando si tengo Reina Valera o no. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. 1, 2 y 3. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los publicanos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabra de Dios. Amén. Bien. Bueno, yo estuve leyendo el contexto de este pasaje, y hay
esta situación o esto que estamos leyendo está en paralelo con los tres. Está también en Marcos, también está en Mateo. Y el contexto en los tres es el mismo. Jesús ha sanado a un paralítico. Recuerda, lo metieron por encima del techo porque había tanta gente, era tal la multitud que ellos no podían llegar. Y en ese momento Jesús le demuestra a los fariseos y a la gente que estaba allí reunida que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Según lo que yo leía más adelante, Él estaba en ese momento en Capernaum. Él vivió mucho de su vida en Capernaum, digamos que fue su ciudad de residencia, y en esos momentos Él estaba ahí. Y en Mateo 9 dice que en su casa, estaba en casa, que la gente escuchó que Él estaba en casa y fueron allá donde Él estaba. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto que vemos allí, y dice que después de eso, después de sanar el paralítico, Él sale y ve. Algo que hay personajes aquí principales. El principal de todos es Jesús. Jesús es el centro de la palabra, es el personaje principal en toda la escritura, y vamos a detenernos a verlo a Él. Pero también está Mateo, están los publicanos y los discípulos, pero principalmente nos vamos a enfocar en la actitud de Jesús. Primera de Pedro 2:21 dijo: vino, sufrió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y a eso nos llamó Jesús, a creer y a seguirlo. No solo a creer, sino a seguirlo. Y tenemos que aprender y ver cómo se portaba Él, cuáles eran sus reacciones, su actitud, para nosotros imitarlo. Entonces, en el versículo que estábamos leyendo, en el primero dice, versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme. ¿Qué vemos aquí? Lo primero, Jesús salió y vio. Su fama se había extendido y multitudes le seguían. Solo que escucharan que Jesús estaba en tal aldea, y de muchas otras aldeas aledañas y aún lejanas iban hasta donde Él estaba. Jesús, como hijo de Dios, podía quedarse ahí en su casa y esperar que llegaran a Él. Y de hecho eso pasaba, ¿verdad? Llegaban hasta Él, pero Él también salía. Jesús podía conformarse. De hecho, Él tenía el respaldo. La gente dice que le seguía y le gustaba escucharlo porque Él era alguien que enseñaba como quien tiene autoridad. Y además de eso, contaba con el respaldo de Dios, que le daba poder para hacer todos los milagros y las señales. Él no necesitaba, digámoslo así, salir, ¿verdad? Pero Él era obediente. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a ir. De hecho, hay muchas partes en la Escritura donde el Señor Jesús dice: para esto me envió el Padre, para esto he venido, porque Él vino para obedecer al Padre. Entonces, vemos que Él sale. Jesús recorría su propia ciudad, pero también recorría otras aldeas lejanas, ¿ya? Influenciaba donde vivía, pero también iba más allá. Y eso es algo que tenemos que imitar. Sí, vivimos acá en Barranquilla y tenemos nuestros trabajos, pero también hay que ir más allá. Bueno, acá con el permiso no está la hermanita, pero hermana, el viernes que tuvimos tiempo de oración, una hermana dijo: hoy no viene, se fue con su familia a otro lugar a visitar a una familia. ¿A dónde era que iban? A Fundación. Hoy no venían porque ellos van a ir hasta Fundación. Allá tienen unos amigos y están en necesidad y quieren compartir, ¿verdad? Fueron. Entonces, ahí. Pero no quiero dejar de mirar esta primera parte, una realidad, y es que a Jesús lo buscaban.
y seguramente a nosotros nos buscan. Como les dije, reconocían su poder, ellos deseaban ir, buscarlo. Y eso es algo que tenemos que mirar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos? Nos buscan. Somos asequibles en nuestro trabajo, en la casa, con los vecinos. Nos buscan, ven algo diferente en nosotros, así como lo veían en Jesús. Eso es parte también de nuestra nueva vida en Cristo. A Él querían buscarlo. Recuerdo, miren, por ejemplo, les voy a hablar aquí de mis compañeros de trabajo del equipo WONE. Como les decía el viernes a los hermanos, WONE significa palabra en Yucpa. Entonces se llama equipo WONE, equipo palabra, porque están traduciendo la palabra de Dios. Y con esto de Coti, gracias porque sé que están orando por Coti, hijo de Álvaro y Paulina, traductores. A raíz de lo de Coti, esto ha sido tan impactante para el pueblo Yucpa, para la familia de Álvaro y Paulina. Coti va a ser el primer amputado en su tribu, en su comunidad. Para ellos, una persona con alguna discapacidad o con algún problema físico, es mejor lo deja morir, preferirían que viviera. De hecho, les decían, no, tráigaselo para acá, no deje que le corten la pierna. Y cuando Paulina llamó a su familia de allá de Socorpa, ellos estaban escuchando por teléfono porque pusieron internet en la escuela de allá. Y ellos cuando escucharon, no, al niño le van a cortar la pierna, eso fue un alboroto, lloraron. Pero Paulina le decía, no, vamos a dar gracias porque mi hijo va a estar bien, va a estar vivo, va a estar fuerte. O sea, vieron en Paulina algo distinto que no hubiese hecho el pueblo de Yucpa. Y en ese momento todos estaban desesperados, llorando. Como a los 2 días la llama una prima y le dice, Paulina, tú tienes que venir y hablarnos de tu Dios, porque tú tienes esa fuerza, porque tienes a Dios. Tú no eras así. Y Paulina lo sabe. Paulina dice, Señor, ellos me dicen, Señor, en otro momento yo me hubiese vuelto loca, no sé qué habría hecho, pero ella tiene una fuerza, una paz que los otros lo pueden ver. Y le decía a esa prima, y cuando ella me contaba, yo lloraba y Paulina lloraba. Y decía, ya entiendo muchas cosas, Señor. Y le decía, no desmayes, Paulina, no desmayes, porque tú eres la esperanza para que vengas acá a nuestra familia y nos hables de tu Dios. Ven, entonces, ¿qué está viendo la gente donde el Señor nos ha puesto? Porque somos parte de un círculo. Dios nos puso en un círculo de influencia, nuestra familia, nuestros vecinos. ¿Qué está viendo la gente? Somos asequibles, nos pueden buscar. Entonces no podemos desechar eso. Nos van a buscar. Hay gente que Dios pone eso en el corazón de la gente para buscar. A Álvaro, como es profesor Yucpa, han visto su cambio. Los profesores le dicen, Álvaro, háblanos de Dios. Entonces nuestro testimonio, nuestra vida, hace que la gente nos busque o somos un tropiezo. Eso es delicado porque a Jesús lo rechazaron, a los discípulos, y a nosotros nos van a rechazar, que nos rechacen y nos tengan por malhechores por predicar el evangelio, pero no porque por actitudes pecaminosas, no por nuestra arrogancia, ¿cierto? Por nuestro fariseísmo, porque puede que en algún momento caigamos en eso, en estar señalando, y entonces en lugar de acercar y de que nos busquen y que busquen a Jesús, los alejamos. Dios nos guarde de eso. Pero entonces sigamos con esto. La otra parte, Jesús iba, pero no solo iba. ¿Qué dice él? Ahí salió y vio. Jesús iba y veía. Y esto es importante. Dice que Jesús muchas veces dijo que el Padre lo había enviado, y eso se lo dijo a los discípulos. Así como el Padre me envió a mí,
ahora yo los envío a ustedes. En Juan, capítulo. Hay algo que no podemos, hermanos, tratar de tapar, y es que todos fuimos llamados a ir. Es un mandato. El plan de Dios para rescatar al mundo es uno solo y fue el mismo desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo ya Cristo había sido preparado como cordero para ser enviado. Y desde antes de la fundación del mundo que fuimos escogidos para ser salvos, para anunciar las virtudes de aquel y para ir. Y Jesucristo fue coherente porque ese fue el mandato que dio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El plan y el mandato del Señor siguen siendo el mismo. Vayan. Entonces, vemos eso y que Él vio. Y esto aquí me parece importante. Vio. Porque nosotros podemos ir al trabajo, ir al colegio, estar en la casa, pero no ver nada. Ser insensibles e indiferentes. Ni siquiera me entero, ni veo la situación que está viviendo mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, mi compañero de estudio, mi tío, mi primo. Puedo estar allí solo metido en mi trabajo, en lo que me toca hacer y no ver. Y esto es como, quiero leer esto. Somos intencionales en nuestra manera de relacionarnos con los no creyentes, con los que tenemos contacto. Tiene que haber una intención. Jesús, cuando buscaba a los pecadores, no los iba a buscar solo para comer, que era parte de eso. Lo vimos que Él se sentó y comió. Su intención es salvarlos, porque yo he venido a buscar lo que se había perdido. Entonces no solo nos relacionamos para trabajar juntos, para estudiar juntos. El Señor nos llevó a ese lugar donde quiera que yo esté con una intención. Y es buscar lo que se había perdido. Yo miro, por ejemplo, ¿estamos viendo o somos conscientes de la necesidad espiritual de los que están allí? Se nos puede olvidar. Lo cotidiano, la rutina, el trabajo, los problemas nos hacen olvidar la condición de esas personas que están sin Cristo, de lo miserable que es su vida. A veces, les digo, sé que la maldad es muy grande. Yo en estos tiempos de pandemia lo único que en el principio, lo único que podía era ver maldad y muerte. Me hice cada vez más consciente de lo terrible que fue el pecado, de lo que trajo desde la humanidad y todavía sigue aquí, ¿saben? Y sin darnos cuenta nos acostumbramos y nos volvemos insensibles al pecado y a la muerte. O sea, murió el uno, murió el otro. Millones y millones de personas, millones murieron, ¿verdad? Han muerto. Y todos los días mueren, pero ahora se hizo más palpable. En mi familia hubo 2 personas, jóvenes que murieron, primos, pero no tan allegados, pero eran primos segundos, que los conocí. Y así sé que muchos de ustedes, pero nos volvemos insensibles. Se nos olvida la condición espiritual de ellos, que era la misma de nosotros. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que ellos. El espíritu que operaba en nosotros era el espíritu de desobediencia. No éramos mejores que ellos, no somos mejores que ellos. ¿Ya? Entonces, estamos siendo conscientes cuando veo a mi compañero de trabajo, cuando veo a mi sobrino, a mi primo, a mi compañera de estudio, a mi vecino. Yo lo estoy viendo así. Veo esa necesidad, a veces se nos puede olvidar. Dice, o estamos ensimismados en nuestra propia vida que no vemos dónde Dios está trabajando, porque esto es importante. Dios nunca tampoco deja de trabajar. Jesús decía,
Yo trabajo y mi padre también trabaja. Dios no tiene descanso. Dios nunca deja de trabajar. Y Él sigue completando a su pueblo santo. Y nos usa a nosotros para seguir trayendo más gente a su pueblo santo. Nos mueve la misericordia y el amor de Cristo. Tal vez nuestro ir esté al frente de tu casa, ¿ya? O junto a tu escritorio. Ahí tu ir está a un paso. Solo te separa un cubículo. O tal vez tu ir está al lado de tu cama, tu esposo o tu esposa. O tu ir, como en mi caso, está a 9 horas. Para otros estará en otro continente, en otro país. No sabemos, pero todos tenemos que ir. Y todos tenemos que ver. Yo tengo que levantarme cada día, Señor, con la expectativa. ¿Dónde estás trabajando? Muéstrame. ¿Ya? Entonces, ¿estoy yendo y estoy viendo? Esa es una pregunta. ¿Estoy yendo y estoy viendo la necesidad? Jesús fue hasta donde estaba Mateo. Ahí estaba Mateo en su escritorio, anotando. Me intereso por conocer y saber. ¿Cómo puedo ver? Ya se atenta, mirando y preguntando, mostrando interés por mi compañero, por mi amigo, por mi vecino, mostrando genuinamente amor, servicio. Yo sirvo porque yo deseo que esa persona conozca de Dios. Busco maneras de acercarme a esa persona. Pero, por ejemplo, a nivel local y mundial, yo me intereso por conocer. Miren, ahora con internet uno encuentra todo. Las posibilidades de saber qué está haciendo Dios en otros países del mundo y las necesidades, pero yo me preocupo por ver y saber y conocer qué está pasando en el mundo con la traducción de la Biblia, con la evangelización, con las persecuciones, todo para orar. Para orar. Tú puedes ver aún estando desde aquí, ser un misionero global desde donde estás, con la oración, con la ofrenda. Dice, me intereso por la vida de los otros y lo demuestro. He olvidado mi propósito por el cual fui salvado. Estoy acomodado en mi zona de confort. Ya fui salvo. Yo no he sido llamado. O sea, bueno, ese llamado fue de María Isabel y de los otros y de los siervos. Yo no fui llamado. Y yo creo que una vez compartí eso. Ya no podemos decir que no fuimos llamados. Esto no es de llamados, esto es de mandato. Y entonces, quiero decir, Pablo exhorta a Timoteo en 2 cosas, en la carta a Timoteo, a que no se deje enredar en los negocios de la vida. Cualquiera que milita no se enreda en los negocios de la vida. Y sé que es fácil. Miren, aún yo, que estoy, digamos, tiempo completo metido en la obra y me enredo en los negocios de la vida. Es fácil enredarnos y perder el propósito y el norte. Y lo otro es y avivar el fuego del don recibido. Se puede enfriar, hermanos. ¿Cuál es ese fuego, ese don recibido? ¿Cuál creen ustedes que es ese don, ese fuego del cual le dice Pablo a Timoteo? Según el contexto, predicar y evangelizar, ese es aviva el fuego. Y estamos hablando de Timoteo, donde Pablo le dice, tú tienes una fe no fingida, porque puede haber en las iglesias personas que creen ser creyentes y no son, pero estamos hablando de alguien que tiene una fe no fingida, un siervo de Dios que se le puede enfriar el fuego, el don por el cual fue llamado. ¿Cómo estás tú en esa área? ¿Está frío? Y cuando yo hablo, por ejemplo, esto del evangelismo tiene que ver con algo clave. Para mí la raíz de esto es el amor. El amor al Padre primeramente, el amor a Dios Padre. Jesús dice, donde esté tu tesoro,
ahí también estará tu corazón. Y cuando yo amo al Padre, amo sus propósitos y amo su voluntad. Y entiendo y me conecto con la voluntad. ¿Cómo está mi amor por mi Padre Celestial? Y el otro amor es el amor al prójimo, pero todo va conectado con el amor de Dios primeramente. Si Dios es mi mayor tesoro y es mi amor principal, voy a amar lo que Él ama. Y Él ama a la humanidad. No puedo amar a los hombres si no amo a Dios. Y eso lo vemos en Primera de Juan. No puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Eso va en relación. Ahora, Jesús advirtió algo. O sea, el amor, si Él advierte eso, es que se puede enfriar. Y Jesús lo dijo, la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Y la cotidianidad, la rutina, los años, nuestros problemas, la maldad que nos rodea puede hacer que nuestro amor se enfríe, que ese llamado se apague. Y poco a poco, sin darnos cuenta, perdemos nuestra sensibilidad frente a lo terrible que es el pecado y el destino que les espera a los que están sin Cristo. Si vemos el pasaje arribita, Jesús tenía claro cuál era la condición y por quiénes habían ido. En el versículo 31, después que los fariseos critican porque están comiendo con pecadores, en el versículo 31 y 32 dice, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús tenía en mente la condición de esas personas y era precisamente eso lo que les motivaba o le motivaba a Él a buscarlos. Y puede ser que precisamente la maldad que vemos en nosotros es lo que nos hace rechazar. Tenemos una actitud diferente a la de Jesús muchas veces. Tenemos más una actitud de fariseos que de Jesús. Jesús, la condición de esa persona pecadora y enferma lo hacía buscarlo. Pero tal vez nosotros, como vemos a esa persona tan pecadora, nos alejamos. Y aquí hay otra conducta o otra actitud de Jesús que debemos imitar. La misericordia. Jesús lloraba porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, hasta aquí yo les... A ver acá. Yo lucho para no enfriarme también. Y sé que puede que muchos estemos luchando con eso. ¿Vale la pena lo que hago? ¿Vale la pena evangelizarle a tal persona? Y la veo tan perdida y en su mundo y su rebeldía, porque sabemos que son rebeldes, así como éramos nosotros y como a veces somos, porque aun siendo creyentes, somos infieles, sino que Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y a veces me veo luchando por si vale la pena lo que estoy haciendo. Cuando veo actitudes, prácticas que me duelen en la cultura donde están. Entonces que el Señor nos ayude a tener ese corazón para los no perdidos e imitar la actitud de Jesús de ir y buscar a lo que se había perdido, a los enfermos. Muchas gracias. No sé si puedo orar o oras. Okay. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias por el ejemplo de Jesús, porque podemos seguir sus pisadas. Danos el amor, la misericordia que Él tenía. Necesitamos, Señor, que tu gracia nos inunde de ese amor. Tal vez muchos de los que estamos aquí luchamos con avivar el don en nosotros, el don que tú pusiste. Señor, yo
te pido por los que de pronto están experimentando frialdad, duda, por si vale la pena ir y evangelizar y compartir. Aviva primeramente su amor por ti y aviva ese don en cada uno de nosotros, Señor. Que vayamos, busquemos y veamos a los que están perdidos, así como tú lo hiciste con nosotros. Gracias te doy. Bendice esa iglesia, Señor. Úsales para traer más y más gente a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Mari. Creo que todos entendemos el susto de Mari al principio, ¿verdad? Que nos comentó. Pero Mari, más allá de ese susto, yo pensaba, bueno, Señor, ¿por qué las cosas sucedieron así? Esta reapertura fue planificada para el 18 de octubre, ¿cierto? Y no nos aprobó la alcaldía. El Señor quiso que fuera para hoy, cuando teníamos a Mari invitada, ¿verdad? Yo le había dicho a Mari que ella nos grabara su mensaje y lo pasara como lo hemos venido haciendo. Pero hermanos, aquí Dios nos está diciendo algo bien importante. No estamos volviendo para seguir siendo los mismos. Estamos volviendo para ir afuera. Hermano, grábese eso. Estamos volviendo para ir afuera. A predicar el evangelio, a plantar iglesias y que su casa, óigame bien, y vamos a entrenarnos en esto y vamos a trabajar en esto, su casa sea una casa misionera. Que en su casa se reúnan amigos y vecinos y familiares para escuchar de usted el evangelio del reino de Jesucristo y ser discipulados en su casa. Esto no es casualidad de que volvimos el día de hoy a escuchar este mensaje. Volvimos para ser enviados. Y bueno, como dice Mari, ya no es para ser enviados, ya fuimos enviados, es para obedecer el mandato. Obedecer el mandato. Gracias, Mari, Dios te bendiga. Gracias, hermanos, gracias a todo el grupo de apoyo de protocolo que ha colaborado hoy. Gracias, grupo de alabanza. Gracias a todos, hermanos. Gracias el equipo de audiovisual, ¿verdad? Aquí estamos siendo grabados. Gracias al Señor por todos ustedes. Gracias porque ustedes fueron juiciosos en inscribirse, ¿verdad? Y llegar hoy temprano con su tapaboca y guardar todas las medidas exigidas por las autoridades como protocolo. Y gracias a todos los hermanos, ¿verdad? Que nos ven y están participando hoy desde su casa. Que el Señor les bendiga por su paciencia. Sabemos que quieren estar aquí y que ya están un poco cansados de tanta pantalla y tanta virtualidad. Pero seguimos orando para que pronto estemos juntos. Para la celebración del próximo domingo, con el favor de Dios estamos acá. Hay que seguir nuevamente el proceso. Debe inscribirse y seguir cada domingo el mismo proceso y el mismo protocolo. Recuerden que la intención es volver poco a poco, gradualmente, a la presencialidad. El próximo domingo tendremos con nosotros al pastor David Parra y a su esposa Patricia, que vienen desde Valledupar. Recuerden que esto era también un propósito que teníamos hace unas semanas y no se pudo llevar a cabo. Pero el domingo estará entonces con nosotros predicando, Dios mediante, el pastor David Parra, y posteriormente tenemos una reunión con él y su esposa, algunos miembros del liderazgo de la iglesia. Y como parte de este volver a la presencialidad, a estar juntos, hemos venido anunciando los GEN, grupos de ayuda mutua, que los hemos hecho virtualmente, ¿verdad? Ahora los vamos a hacer en casa, GEN en casa.
volviendo a la casa, GEN en casa, grupos de ayuda mutua en casa. Y ya hay 4 casas dispuestas, una es aquí, la casa pastoral, la casa de la familia Anaya, Julio y Jenny, la casa de Juan Casas y Alessandra, la casa de Milton y Rocío, y se van a abrir otras casas. Pero también tendremos un GEN virtual para aquellos que todavía por una razón u otra no pueden participar de la presencialidad. Y vamos a tener un GEN para el adulto mayor, y lo vamos a hacer aquí en la capilla en un día entre semana, en una hora cómoda para ellos en la tarde, y vamos a irlos a buscar a la casa, los traemos y los llevamos, ¿verdad? Un GEN para el adulto mayor. Y también queremos terminar este año con nuestros matrimonios y familias fortalecidas y unidas, y por eso queremos llevar un encuentro de matrimonios, pero esto sí todavía vamos a hacerlo virtual, este encuentro de matrimonios, y lo vamos a comenzar a partir del próximo domingo, 5 de la tarde, encuentro virtual de matrimonios. Vamos a hacer por 4 domingos consecutivos, ¿verdad? Cómo llevar la gracia de Dios, cómo vivir la gracia de Dios, cómo aplicar la gracia de Dios en tu relación matrimonial y en tus relaciones familiares. Y estarán con nosotros este matrimonio de amigos desde Medellín, Mauricio y Yolanda, muy queridos, muy usados por el Señor. Entonces inscríbase, por favor, inscríbase con Alicia, con Rocío, conmigo, para participar de estos encuentros matrimoniales que iniciaremos a partir del domingo próximo a las 5 de la tarde. Y hermanos, el viernes de oración, escuchando estos testimonios de María Isabel y la palabra que nos compartió, a mí me dio tristeza de no ver a muchos de ustedes participando en este viernes de oración. Les invitamos para este viernes de oración, para orar por la misión de Dios, por la obra misionera, y escuchar testimonios tan estimulantes para nuestra fe y tan desafiantes. Vamos a tener a una persona, todavía no les voy a decir quién es, que nos va a contar de la historia de la Iglesia El Paraíso. Nos va a contar de los misioneros que Dios trajo desde el Canadá, desde Estados Unidos, y que vivieron en esta casa y en este apartamento y fundaron esta iglesia. Para dar gracias a Dios por sus vidas, por sus familias, cómo Dios nos trajo el evangelio por medio de ellos en este mes de énfasis misionero. Muy bien, hermanos, el tiempo establecido para este culto por las autoridades se nos agota. Antes quiero celebrar la vida de nuestra hermana Janet. Janet está cumpliendo años hoy. Vamos a darle un aplauso de feliz cumpleaños, Janet. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Janet. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Vamos a orar por ti allí donde estás. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú amas a la iglesia, la amaste, la amas y la amarás por siempre. Tú la sustentas y la cuidas, como dice la Escritura. Y tú le has dado a esta iglesia y a toda la iglesia, le has dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. Y le has dado a esta iglesia al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo que estás aquí. Gracias. Gracias por esta sagrada escritura, santa palabra que nos has dado. Gracias por los dones, por cada hermano, por cada niño, joven, adulto mayor, por cada matrimonio y familia de esta iglesia. Gracias por nuestra hermana Janet Pérez. Qué bendición, Janet, para esta iglesia. Qué bendición toda su familia. Desde niña la vimos acá crecer. Gracias, Padre. Nosotros la bendecimos en este día de su cumpleaños. Padre, que este sea un año para ella de crecer en el conocimiento tuyo, de ser fortalecida en la fe,
de ser llena del Espíritu Santo, de ser luz y testigo en su casa y a su familia y en su trabajo, y de ser una servidora para esta tu iglesia. Guarda su salud y bendícela. Gracias, Padre Santo. Encomendamos a ti esta semana que comenzamos, toda la iglesia. Guárdanos en buena salud y guárdanos en obediencia a ti. Señor, que cada día nos levantemos con el pensamiento de santificar tu nombre y ser testigos tuyos a donde vayamos y en cualquier situación. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Muy bien. Dios es bueno, gracias a Dios. ¿Cómo vamos a salir? ¿Verdad? Hay que seguir protocolos. Sí, perdón. Gracias, mis hermanos. ¿Si alcanzan a leerlo ahí? Muy bien, necesitamos fortalecer nuestra canasta de ayudas. Acción Social nos lo recuerda. Comunícate con nosotros y podemos pasar a recoger tu aporte en tu casa o puedes entregarlo en la oficina de la iglesia en horario hábil. Gracias, Amanda.